Amén. Entonces, vamos a la Biblia, hermanos, por favor. Vamos a la Biblia. Busquen el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar allí en esta porción de la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. La semana pasada vimos parte, bueno, creo que, aunque no lo leímos completo, pero sí abarcamos todo el capítulo 3. De hecho, leímos también algunos versículos del capítulo 4 y del capítulo 5. Quiero yo continuar también con esta porción de la Escritura. La semana pasada vimos aquel día, ¿recuerdan? En el capítulo 3, sobre todo aquel día cuando Pedro y Juan, apóstoles, se dirigían en la tarde, como a las 3 de la tarde, en la hora de la oración, al templo para orar, ¿recuerdan? Llegando al templo, dice que estaba allí un hombre lisiado, cojo de nacimiento, pidiendo limosna. Y bueno, ya recordamos la historia, para no hacerlo largo y para no abarcar más tiempo. El Señor sanó a ese hombre milagrosamente por medio del apóstol Pedro, por medio de Juan. Cuando eso pasó y cuando la gente alrededor vio a ese hombre que conocían, que toda su vida había estado cojo y ahora lo veían caminando, y no solo caminando, sino saltando y alabando a Dios, se juntó allí una multitud de gente, curiosos, viendo lo que había pasado. Y Pedro entonces aprovechó la oportunidad para anunciarles el Evangelio a todas esas personas. A grandes rasgos, hasta allí nos quedamos. Vamos a comenzar entonces en el capítulo 4, versículo 1. Estamos todavía allá en Jerusalén, aquella tarde, cuando se llevó a cabo, cuando Dios hizo ese milagro de sanación en aquel hombre cojo. Y Pedro estaba hablando a la multitud. Entonces dice en el versículo 1, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Hasta ahí nada más. Déjenme ahorita hacer una pausa y vamos a leer hasta ahí nada más. La semana pasada mencioné algunas cosas que nos pueden ser útiles a la hora de compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. Una de ellas, de hecho fue ya casi al final del mensaje de la semana pasada, una de esas cosas que mencioné, que vimos la semana pasada, fue esta: prepárate para el sufrimiento. Vas a sufrir por causa del Evangelio. Vamos a sufrir, hermano, por causa del Evangelio. Y yo sé que este mensaje no es nada atractivo, este mensaje no es nada agradable. Muchos prefieren darle la vuelta y hablar de cosas más bonitas, más agradables, pero lo cierto es que la Biblia habla de esto. Vamos a sufrir por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Hermanos, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. El sufrimiento es parte de todo, de la vida de todo creyente. Es más, miren, déjenme recomponerlo. Dije que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, pero no nos vayamos tan lejos. Podemos decir que el sufrimiento es parte de la vida. Como seres humanos que vivimos en este mundo, vamos a enfrentar sufrimiento tarde o temprano, por el hecho de que estamos en un mundo afectado gravemente por el pecado. Vamos a enfrentar el sufrimiento. Ahora, son muchas las personas, hablando de la vida cristiana y hablando también del sufrimiento, son muchas las personas que piensan que la vida cristiana es una vida libre de sufrimiento. Muchos creen eso. Muchos lo enseñan de manera equivocada. Y son muchos los que creen eso, que la vida cristiana es una vida libre de sufrimiento. Piensan muchos también que si viven vidas buenas, entonces Dios de alguna manera está obligado a bendecirlos y librarlos de todo sufrimiento.
Error. No es así. La Biblia no enseña eso. ¿Ah? Son muchos los que han comprado, y algunos literalmente, porque dan mucho dinero a cambio. Son muchos los que han comprado la enseñanza equivocada de que si leen su Biblia, si oran, si van a la iglesia cada semana, si son generosos al dar, etcétera, entonces nunca van a sufrir. Error también. La Biblia no enseña nada de eso. Lo que la Biblia enseña a lo largo de sus páginas es que el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento, hermanos, es parte de la vida cristiana. Como cristianos, repito, y voy a estar insistiendo en esto, como cristianos vamos a sufrir por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. Ajá. Acompáñenme rapidito, miren, vamos viendo algunos pasajes. Y una vez más, espero que el tiempo me alcance. Les pido nuevamente su paciencia. Y esto que estamos viendo es importante que lo veamos. Busquen la carta a los Romanos. De hecho, está después de Hechos, está Romanos. Romanos en el capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Les dije capítulo 9, perdón, es capítulo 8. 8. Les ofrezco una disculpa. Capítulo 8. ¿Recuerdas cómo comienza? Bueno, ya lo estás viendo seguramente ahí en tu Biblia. ¿Cómo comienza el capítulo 8 de Romanos? ¿Ah? Por lo tanto, o así que, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Bueno, lo estoy citando en la traducción de la Reina Valera, pero la Nueva Traducción Viviente dice, versículo 1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y a eso decimos, amén, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. ¿Ah? Y no es todo lo que dice, mira, más adelante allí mismo en ese capítulo, versículo 29. 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor, entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio, ¿qué cosa? Su gloria. ¿Te fijas? Todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros por medio de Cristo. Comienza el apóstol Pablo en el versículo 1 diciendo, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Ninguna condenación para los que están en Cristo. Y estos versículos que hemos leído, dice que aparte de todo eso, de todo lo que Dios hizo, al final del versículo 30, dice que Dios nos ha dado su gloria. Su gloria. Hermanos, nos espera la gloria. Un día seremos glorificados. Nos espera la gloria, a ti y a mí que estamos en Cristo Jesús. Ahora, lo que quiero que notes junto conmigo es esto. Entre el versículo 1 y estos versículos 29 y 30 que ya leímos, hay algo en lo cual tenemos que poner atención. Versículo 17. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. ¿Te fijas? Nos espera la gloria. Pero, ¿qué dice enseguida? Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Te fijas? Si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, es parte de la vida cristiana. Ahora mira, eso no es todo, gracias a Dios. Mira lo que dice el versículo 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Te fijas? Y a eso decimos también amén, gloria a Dios por eso. Sí, en este mundo vamos a sufrir, pero lo que sufrimos aquí en el mundo en nada se compara con la gloria que nos espera en el cielo. ¿Te fijas?
El sufrimiento es parte de la vida. Y como seres humanos vamos a sufrir, tarde o temprano. Alguien, hablando del sufrimiento, alguien lo dice de esta manera. Hay tres posibilidades. Número uno, o estás en medio, y esto es para nosotros, o estás en medio del sufrimiento, de una situación que te causa aflicción o sufrimiento, o estás saliendo de una situación de sufrimiento, o vas a entrar a una situación de sufrimiento. ¿Te fijas? O estás padeciendo sufrimiento, o estás saliendo del sufrimiento, o vas a entrar al sufrimiento. Pero el sufrimiento es parte de la vida cristiana. ¿Por qué? Repito, por la sencilla razón de que estamos en un mundo afectado por el pecado. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús allá en Juan 16? Cuando Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Así lo dice la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente, oigan cómo lo dice. Esa parte que dice, en el mundo tendréis aflicción, miren cómo lo dice. Si quieren, búsquenlo. Juan 16:33. 16:33. Dice el Señor Jesús, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Así lo traduce la Reina Valera. Perdón, la Nueva Traducción Viviente. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Así que el sufrimiento es parte de la vida. Y como cristianos vamos a sufrir tarde o temprano. Como seres humanos también enfrentamos sufrimiento. Todos sufrimos de una u de otra manera. Todos hemos enfrentado sufrimiento o lo vamos a enfrentar tarde o temprano, en mayor o en menor grado, pero vamos a enfrentar el sufrimiento y en diferentes circunstancias. Insisto, el sufrimiento es parte de la vida. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer ante el sufrimiento? Cuando nos encontremos en medio de una situación de sufrimiento, ¿qué podemos hacer? Cuando enfrentemos sufrimiento, ya sea por causa de Cristo, o por causa del Evangelio, o por cualquier otra causa, ¿qué podemos hacer? Bueno, el pasaje de Hechos que estamos viendo nos enseñan algunas cosas y nos da algunos principios que podemos tomar en cuenta a la hora de enfrentar el sufrimiento. Regresen a Hechos, por favor, en el capítulo 4. Y vamos a ir viendo algunas cosas. ¿Sale? ¿Se dieron cuenta lo que pasó entonces aquella tarde cuando Pedro y Juan estaban hablándole a la multitud? ¿Y llegaron quiénes? ¿Quiénes se acercaron a ellos? Los líderes religiosos de Israel. Dice el versículo 2, estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de muertos por medio de Jesús. ¿Qué hicieron? Versículo 3, los arrestaron. Injustamente. No había nada, legalmente hablando, que justificara que los arrestaran. No habían cometido ningún delito. Al contrario, Dios había hecho un milagro por medio de ellos en la vida de aquel hombre. Vemos entonces a Pedro y a Juan enfrentando sufrimiento. Los arrestaron injustamente, los metieron a la cárcel. Como ya era tarde, los dejaron en la cárcel toda la noche hasta el día siguiente. ¿Te fijas? Versículo 5, vamos a seguir leyendo. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente, junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. ¿Te fijas? Estaba ahí la crema innata de los líderes de Jerusalén. Los más, permítame la expresión hablando coloquialmente, los más pesados de Israel se reunieron. Y miren,
Versículo 7. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes y sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron, mira lo que hicieron, les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Ahí está, ¿te fijas? Ahora mira la reacción de Pedro y de Juan, versículo 19. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que nos obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. ¿Te fijas? Allí tienen entonces a los líderes religiosos bien enojados, llenos de celos, llenos de envidia en contra de Pedro y de Juan, porque estaban hablando acerca de Jesús y estaban hablando que en Jesús hay resurrección de muertos. Los metieron a la cárcel injustamente, los dejaron allí toda la noche, a la mañana siguiente ya vimos lo que hicieron, no había nada, no había ningún cargo legal en su contra, así que únicamente los amenazaron, les prohibieron y les dijeron, no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Pedro y Juan? ¿Hicieron caso? No. Porque ellos estaban convencidos de una cosa. Ellos tenían que obedecer a Dios antes que a cualquier otra persona. Y aquí tenemos entonces el primer principio. Número 1, en medio del sufrimiento, hermano, hermana, obedece a Dios. Obedece a Dios. Pedro y Juan enfrentaron oposición, enfrentaron amenazas, enfrentaron sufrimiento por obedecer a Dios. Y aún, lo vemos aquí, ya lo leímos, aún en medio del sufrimiento, ellos se sometieron a Dios, porque mira, para obedecer a Dios primero te tienes que someter a Él. Ellos primero se sometieron a Dios, es decir, reconocían que Dios es el Señor y ellos estaban determinados a obedecerlo. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos, por tanto, Él dice y nosotros hacemos. Él ordena y nosotros obedecemos. Pedro y Juan estaban determinados a obedecer a Dios, aunque eso les causara más sufrimientos. Hermanos, hermanas, el sufrimiento, mira, como cristianos, tú y yo como cristianos, el sufrimiento en nuestra vida tiene que ver mucho con nuestra sumisión y nuestra obediencia a Dios. Lo repito, el sufrimiento tiene que ver con nuestra sumisión a Dios y con nuestra obediencia a Dios. ¿A qué me refiero? En otras palabras, en ocasiones, y va a ser frecuentemente,
En ocasiones, la sumisión a Dios y la obediencia a Dios, óyelo bien, va a traer sufrimiento a nuestra vida. Sí, como lo oyes. La sumisión a Dios y la obediencia a Dios va a traer sufrimiento a nuestra vida. Y vuelvo y repito, esto no es mío, esto es algo que enseña el Nuevo Testamento claramente. El Nuevo Testamento, hermanos, es bien claro al afirmar que quienes desean seguir a Cristo, reconociéndolo como Señor, con la firme intención en su corazón de obedecerlo, de seguir sus pisadas, van a sufrir. Eso lo enseña la Biblia. Ahora, la realidad, la triste realidad, es que son muchos los que piensan de manera equivocada que entre más obedezcan a Dios, entre más se sometan a Dios, menos van a sufrir. Y vuelvo y repito, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña claramente que la sumisión y la obediencia a Dios conducen al sufrimiento. ¿Quieres obedecer a Dios? Vas a sufrir por obedecer a Dios. Acompáñame, mira, vamos a ver un pasaje. Y vamos a estar viendo más en la medida que transcurra el tiempo, pero ahorita vamos a ver la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Perdón, otra vez, les dije capítulo 2, no es capítulo 2, es 3, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y versículo 10, 3:10. Mira cómo le dice Pablo a Timoteo. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo, y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. 11. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, en Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Ahora mira lo que dice en el versículo 12. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con él? Padecerá persecución. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús padecerá persecución. Así que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Podemos decir entonces, mira, me voy a atrever a decir esto y lo digo confiando en qué es lo que dice la palabra de Dios. A mayor sumisión y obediencia a Dios, mayor sufrimiento. El sufrimiento es proporcional a nuestra obediencia y a nuestra sumisión a Dios. A mayor obediencia, mayor sufrimiento. Ahora, yo creo que vale la pena también hacer una nota de aclaración. Muchas veces también el sufrimiento viene a nuestra vida no por obedecer a Dios, sino por hacer lo contrario. Por no obedecer a Dios. ¿Te ha pasado? Que te metes en un problemón de aquellos porque simplemente no quisiste obedecer lo que Dios dice en su palabra. En ocasiones el sufrimiento también viene por no obedecer a Dios, pero lo que estamos viendo es que muchas veces el sufrimiento viene por obedecer a Dios. Así que mira, hermano, hermana, asegúrate. Cuando sufras, cuando estés atravesando por sufrimiento, asegúrate de que tu sufrimiento sea por estar haciendo lo correcto. Asegúrate de que tu sufrimiento no sea por tu desobediencia a Dios. En otras palabras, asegúrate de que tu sufrimiento es por hacer el bien,
por hacer lo bueno, por hacer lo que a Dios le agrada, por hacer lo que Dios dice y no por hacer lo malo. Así que, número 1, en medio del sufrimiento, sométete a Dios y obedécelo. Obedécelo. Y no dejes de obedecerlo. Aunque la situación en tu vida esté muy difícil, no dejes de obedecerlo. Aquí vemos a Pedro y a Juan sufriendo por causa del Evangelio. Pero en tu vida puede venir el sufrimiento de muchas maneras. Puede ser que te traten mal en tu familia por ser cristiano. Puede ser que te traten mal en tu familia, en tu trabajo por ser cristiano. Puede ser que estés sufriendo, en el caso de los que están casados, si tu esposo o tu esposa no es cristiano o cristiana. Pues en medio de todas esas circunstancias, nuestro deber es obedecer la palabra de Dios, aún en medio del sufrimiento. Obedece a Dios. Número 1. En segundo lugar, regresen a Hechos, por favor. Voy a empezar a dar mi prisa porque el tiempo avanza bien rápido. Regresen a Hechos. Capítulo 4. Seguimos en el capítulo 4. Así que los líderes religiosos amenazaron a Pedro y a Juan. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ellos le dijeron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Obviamente no los obedecieron, pero no fue lo que hicieron únicamente. Mira, versículo 23. 4:23. Tan pronto como quedaron libres Pedro y Juan, bueno, lo leí mal, déjame leerlo otra vez. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. ¿Qué hicieron Pedro y Juan tan pronto como quedaron libres? Volvieron a donde estaban los demás creyentes. Volvieron a donde estaban los demás creyentes. Fueron a la iglesia. Fueron a la iglesia. Y cuando digo que fueron a la iglesia, no me refiero que fueron a una construcción, un edificio. No, fueron a la comunidad de creyentes a la que ellos pertenecían. Y esto nos enseña otro principio más, hermano, hermana. En medio del sufrimiento, óyelo bien, no te apartes de la comunión de la iglesia. Es en medio del sufrimiento cuando más necesitamos la comunión de los hermanos. Es en medio del sufrimiento cuando más necesitamos estar en comunicación y en comunión con los hermanos. Y es en medio del sufrimiento cuando más necesitamos estar congregándonos los domingos. A menos, claro, que no puedas ni moverte a causa de una enfermedad tal vez, y entonces no puedas venir. Pero si puedes venir, ven. Aunque tu sufrimiento sea muy grande, aunque las circunstancias a tu alrededor sean bien difíciles, bien adversas, no dejes la iglesia. No dejes la comunión de la iglesia y no dejes de congregarte. Y repito, si por alguna causa de fuerza mayor estás imposibilitado a venir, que no puedes ni pararte de la cama y no puedes ni moverte, bueno, pues ahí está la transmisión que estamos haciendo. No puedes estar aquí físicamente, pero estás viendo. Vemos a Pedro y a Juan haciendo lo que debían hacer. Ellos no fueron a encerrarse a su casa llenos de miedo y diciendo, pues ya mejor ni hacemos nada, mejor porque si seguimos así nos van a matar. No, ellos hicieron lo que sabían que tenían que hacer. Desobedecieron esa orden de aquellos hombres líderes, pero aparte de eso, fueron a buscar a sus hermanos en la fe. Fueron a la iglesia. Así que esto es claro, en medio del sufrimiento, no te apartes de la comunión de la iglesia, no dejes de congregarte. Porque si de por sí el sufrimiento es difícil, si te separas de la iglesia, te aseguro, va a ser más difícil. Número 3.
En medio del sufrimiento, ora. En medio del sufrimiento, ora. Vamos a seguir leyendo, mira. Versículo 24. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos, me encanta como dice ahí, todos juntos. Es que estaban todos juntos ahí, era la comunidad, era la iglesia, toda junta, creyentes y líderes, todos juntos, dice, alzaron sus voces en oración a Dios. ¿Te fijas? Ellos oraron. ¿Ah? En medio del sufrimiento, ellos estaban juntos, reunidos, y oraron, buscaron a Dios. Así que mi hermano, aquí está el otro principio. En medio del sufrimiento, ora de manera individual y ora con la iglesia. Ora de manera individual, pero ora también con tu esposo, con tu esposa, en el caso de los que estamos casados. Ora con tu familia, ora, no dejes la oración, no descuides la oración. Es en medio del sufrimiento cuando más tienes que buscar a Dios. Ora, no dejes de orar. Vamos a seguir leyendo. Dice el 24 que todos los creyentes alzaron sus voces en oración a Dios. Vamos a brincarnos ahora, mira, al versículo 29. Versículo 29, allí mismo en el 4, versículo 29. Mira lo que le piden a Dios. Ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Te fijas lo que le piden a Dios? Le pidieron valor para predicar. Y mira lo que dice el versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Te fijas? Oraron a Dios, le pidieron a Dios valor para predicar, para seguir predicando el Evangelio, y Dios les dio valor. Y ellos, dice, predicaban con valentía la palabra de Dios. Pero también le pidieron a Dios, en el versículo 30, le dicen, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Le piden al Señor eso, ¿y qué crees que el Señor les da? Eso, mira en el capítulo 5, versículo 12. 5:12. Los apóstoles hacían ¿qué? Muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el pórtico de Salomón. ¿Te fijas? Le piden al Señor, Señor, extiende tu mano poderosa, extiende tu mano, tu poder sanador, dice en el 30, para que se hagan señales milagrosas y maravillas. Y el Señor les concede eso. Hermano, ora. Obviamente, ustedes saben, no quiere decir que nosotros también vamos a hacer lo mismo que hicieron los apóstoles. El punto aquí es este: en medio del sufrimiento, ora, pídele a Dios. Y Dios escucha la oración y Él te va a sostener y Él te va a dar la paz, la confianza, la seguridad que necesitas en medio del sufrimiento. Pero no dejes de orar. Ora, busca a Dios en oración en medio del sufrimiento. Busca a Dios en oración con la misma actitud del salmista cuando dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar y bramen los mares a causa de su braveza. Ora con la misma actitud del salmista cuando dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ora, así como el salmista en otro salmo cuando dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré.
Busca a Dios en oración. Búscalo en medio del sufrimiento. Es cuando más necesitamos orar. Ora, busca a Dios en oración. Apóyate en Él, descansa en Él, confía en Él, encomiéndate a Él, refúgiate en Él, fortalécete en Él, espera en Él. En medio del sufrimiento, no dejes de orar. Ora individualmente. Ora con tus hermanos. Ora con tu familia. Pero ora. El número 4. En medio del sufrimiento, recuerda la palabra de Dios. Vamos a regresarnos nuevamente en el capítulo 4, versículo 24, otra vez. 4:24. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Y mira, aquí viene la oración. Mira cómo oraron. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Aquí viene, mira, versículo 25. Hace mucho tiempo tú hablaste por medio del Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste. ¿Saben lo que hacen ellos en esa ocasión? Oran y citan el Salmo 2. Si te fijas, lo que ellos citan en el versículo 25 y 26 es parte del Salmo 2. Ellos en ese momento citaron las Escrituras. Entonces dice, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. ¿Te fijas? El punto es este. Ellos están reunidos, ellos buscan a Dios en oración y ellos recuerdan la palabra de Dios y la citan. Ellos están citando el Salmo 2. Ahora, la pregunta es, ¿por qué crees que la citaron? ¿Por qué crees que la citaron? ¿Sabes por qué? Porque la recordaban. ¿Y por qué crees que la recordaban? Porque la conocían. ¿Y por qué crees que la conocían? Porque la leían, la estudiaban y la memorizaban. Hermano, hermana, en medio del sufrimiento, recuerda la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te va a ayudar a orar correctamente en tiempos de sufrimiento. Es la palabra de Dios la que te va a ayudar a estar firme cuando llegue el sufrimiento. Es la palabra de Dios la que te va a ayudar a no sorprenderte cuando llegue el sufrimiento. Es la palabra de Dios la que te va a ayudar a no afanarte cuando llegue el sufrimiento. Es la palabra de Dios la que te va a dar la paz que necesitas en medio del sufrimiento. Mira, en la medida en que conocemos la palabra de Dios y sabemos, en la medida en que sabemos lo que Dios dice de sí mismo, y lo que Dios dice sobre el sufrimiento en la palabra de Dios, en esa medida estaremos preparados para resistir el sufrimiento cuando se presente a nuestra vida. Si no conocemos la palabra de Dios, si no la tenemos guardada en nuestro corazón y en nuestra mente, cuando llegue el sufrimiento nos va a tomar desprevenidos. Y nos va a sorprender. Y no vamos a estar preparados para enfrentar el sufrimiento. Y nos vamos a afanar, nos vamos a preocupar, nos vamos a enojar con la vida, con la gente y con Dios mismo. Porque no sabemos lo que Dios dice en su palabra acerca de sí mismo y acerca del sufrimiento. Recuerda la palabra de Dios. Aquellos creyentes en aquel día, ellos recordaron la palabra de Dios, ellos citaron la palabra de Dios
Y repito, la citaron porque la recordaban porque la conocían, y la conocían porque frecuentemente la leían, la estudiaban y la memorizaban. Hermano, hermana, en medio del sufrimiento recuerda la palabra de Dios, pero para que puedas recordarla en medio del sufrimiento tienes que tenerla guardada en tu mente y en tu corazón. Si no es así, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Así que mira, en medio del sufrimiento, aquellos creyentes, ya vimos 3 cosas por lo menos, bueno, hemos visto más, pero déjame mencionar las últimas 3. En medio del sufrimiento, aquellos creyentes no dejaron de congregarse, no dejaron de orar, ni dejaron de recordar la palabra de Dios. ¿Te fijas? 3 cosas que son esenciales para resistir en medio del sufrimiento: la oración, el congregarse con los creyentes y la palabra de Dios. Ahora, pregunta, ¿por qué crees que podían hacer estas 3 cosas en medio del sufrimiento? ¿Por qué crees que no dejaron de congregarse? ¿Por qué crees que no dejaron de orar? ¿Por qué crees que no dejaron de recordar la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hacían cada día. Era su hábito. Eso era normal para ellos. Era algo natural. Congregarse, orar y estudiar la palabra de Dios era algo natural para ellos. Ese era su estilo de vida. ¿Recuerdan lo que dice el mismo autor Lucas aquí en Hechos capítulo 2? Capítulo 2, versículo 42. Allá, después del día de Pentecostés, dice que todos aquellos creyentes se dedicaban, o como dice la Reina Valera, perseveraban. ¿En qué cosas? Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, a la oración, todo el tiempo alabando a Dios. ¿Te fijas? Ese era su estilo de vida. De modo que cuando enfrentaron el sufrimiento, para ellos era lo más natural, era lo más normal, seguir congregándose, seguir orando y seguir estudiando la palabra de Dios. Ellos estaban acostumbrados a hacer estas cosas siempre. Ahora mira, aquí hay algo para nosotros, para ti, para mí. Ahí te va. Mira, si no te congregas cuando las cosas van bien en tu vida, difícilmente lo vas a hacer cuando las cosas se pongan mal. Si no, creo que ya se va. Si no oras en tiempos buenos, difícilmente lo vas a hacer en tiempos malos. Si no lees, estudias y memorizas las Escrituras en tiempos buenos, difícilmente lo harás en tiempos malos. No lo vas a hacer. Si no te dedicas a estas cosas de manera habitual, disciplinada, ¿cómo esperas estar preparado cuando lleguen los tiempos malos, los tiempos difíciles a tu vida? ¿Cómo? No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Mira, hay 2 reacciones ante el sufrimiento. Y tenemos 2 ejemplos en la Biblia, creo. Número 1, el ejemplo de Job. ¿Recuerdas cómo reaccionó Job ante el sufrimiento? Cuando de la noche a la mañana literalmente lo perdió todo, menos su vida. Dice la Biblia en Job capítulo 1 que Job se postró y adoró. Se postró y adoró. Búscalo, mira. Job capítulo 1. Antes de Salmos está Job.
capítulo 1, al final del capítulo, casi, capítulo 1, versículo 20, después de que Job vio cómo perdió sus posesiones, su ganado y lo que más le dolió seguramente sus hijos. Dice en el versículo 20, Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora mira lo que dice el versículo 22. A pesar de todo, Job no pecó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no culpó a Dios. ¿Te fijas? Porque no culpó a Dios. ¿Cómo esperas estar preparado cuando llegue el tiempo de sufrimiento si no te das a la tarea de congregarte, de orar y de leer habitualmente la palabra de Dios? No vas a estar preparado. ¿Cómo esperas tener la misma reacción que tuvo Job si no lo haces habitualmente? Job pudo hacer esto que hemos leído porque él lo hacía de manera habitual. Ese era su estilo de vida. ¿Te fijas cómo dicen, recuerdas cómo dicen los primeros versículos del capítulo 1? Cómo él presentaba todos los días delante de Dios sacrificios por cada uno de sus hijos. Este era un hombre de adoración, era un hombre de oración. De modo que cuando vino el sufrimiento, él hizo lo que estaba acostumbrado a hacer y no culpó a Dios por lo que le había pasado. Esa es una reacción. Pero en el otro extremo está otro ejemplo. Y ya lo leímos hace un momento cuando leímos Ruth, el libro de Ruth. ¿Recuerdas a Noemí? Noemí perdió primero a su esposo y luego murieron también sus dos hijos. Imagínate, primero su esposo y luego sus dos hijos. Y cuando Noemí regresó a su tierra en Belén, acompañada de su nuera, y la gente las veía y decía: ¿no es esta Noemí? ¿Recuerdan lo que dijo Noemí? No me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargo o amarga. Llámenme Mara, porque el Señor ha levantado su puño contra mí. Así lo dice, ya lo leímos. Llámeme Mara, porque el Señor mismo ha levantado, dice, su puño contra mí. En otras palabras, no me dice, el Señor la trae conmigo. ¿Te fijas? Si no estamos preparados y firmes en la palabra de Dios, en la oración y en la comunión con los hermanos, cuando llegue el sufrimiento, vamos a tener la misma actitud de Noemí. El Señor la trae conmigo. El Señor ha hecho mi vida bien amarga. Y eso obviamente ofende a Dios. Hermano, hermana, en medio del sufrimiento, recuerda la palabra de Dios. Pero para que puedas recordarla en medio del sufrimiento, tienes que leerla, meditarla, estudiarla, memorizarla cada día de tu vida. Cuando las cosas van bien. Y ojo, cuidado, porque es precisamente cuando las cosas van bien, cuando tenemos más la tendencia a olvidarnos o dejar de lado la oración, la lectura de la Biblia y el congregarnos. Cuidado. Vamos a regresar a Job. No, a Job no, a Hechos. Estamos en Job, pero vamos a regresar a Hechos. Y ya estamos terminando. En medio del sufrimiento, recuerda que Dios es soberano. Hermano, hermana, en medio del sufrimiento, recuerda que Dios es soberano. Capítulo 4, versículo 24, nuevamente. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios
Y aquí viene otra vez la oración, mira ¿qué es lo primero que hacen al orar? Oh Señor soberano. Lo primero que ellos hacen al orar es reconocer que Dios es el soberano. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. ¿Te fijas? Ellos están reconociendo el poder de Dios, la grandeza de Dios y sobre todo la soberanía de Dios. Y esto es algo que nos va a ayudar para atravesar los tiempos de sufrimiento. Dios es soberano. Él está en el cielo, en su trono, y desde allí Él lo gobierna y lo controla absolutamente todo. Ahora mira, ahí te va. En algunos casos, Dios, una de dos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en algunos casos Dios permite el sufrimiento. Él es soberano, Él sabe lo que hace, y en algunos casos Él permite el sufrimiento, pero en otros casos Él envía el sufrimiento. Él es el soberano y Él sabe lo que hace. ¿Ah? Así que mira, yo no sé, si tú estás atravesando por un momento, por un tiempo de sufrimiento, una de dos, o Dios ha permitido que estés en esa situación, o Dios ha enviado a tu vida esa situación. Pero sea una cosa o la otra, no debemos olvidar que Dios es soberano. Sea como sea, Dios, el Señor, es el Todopoderoso. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Dios es el Todopoderoso y Él tiene el control. Recuérdalo, Él es el Todopoderoso y Él tiene el control. Él sabe lo que hace, aunque tú no lo entiendas. Y eso es algo que nos pasa frecuentemente. No sabemos, no entendemos por qué. No lo sabemos y muchas veces no lo vamos a saber y nos preguntamos por qué y Dios no nos muestra, Dios no nos dice por qué. No tiene que hacerlo, no tiene que darte explicaciones, pero podemos confiar en que Él es el Todopoderoso y Él tiene el control y Él sabe lo que hace, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo sepas. Así que no importa la situación en que estés, no importa la situación que estés atravesando, por muy difícil que sea, óyelo bien, Dios la conoce. Dios conoce, Dios sabe la situación que tú estás atravesando. Él te comprende, Él tiene el control. Toda tu vida, toda tu vida, hasta el más mínimo detalle, toda tu vida está en las manos buenas de aquel que es el soberano y el todopoderoso. Así que en medio del sufrimiento, nuestra actitud debe de ser como la actitud de aquellos creyentes de quienes estamos leyendo. En medio del sufrimiento, nuestra actitud debe ser la misma de Job que ya leímos. El Señor dio y el Señor quitó. Sea alabado el nombre de Dios. Hermanos, Dios conoce, Dios sabe, conoce, sabe y controla cada detalle de tu vida. Él conoce tu vida. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe lo que te aflige. Él sabe lo que te preocupa. Él sabe lo que te duele. Él sabe. Él sabe. Él sabe cómo te sientes. Hay un pasaje que nos recuerda esto. Mira, vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Por cierto, estas palabras de Jesús que vamos a leer, se las dice Jesús en un contexto de sufrimiento. El Señor Jesús envía a sus discípulos a predicar el mensaje del Evangelio. Y es en el contexto del sufrimiento donde leemos esto. Miren, capítulo 10, versículo 16. Les dice Jesús, miren, los envío como ovejas en medio de lobos.
Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. 17. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. ¿Se fijan? Es en el contexto del sufrimiento. Y dice enseguida, pero eso será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Por cierto, esto que estamos leyendo se hizo realidad allá en Hechos, lo que estamos leyendo en Hechos 4. Versículo 23, allí mismo, versículo 23. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Versículo 26. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan. Versículo 28. No teman a los que quieren matarlos. ¿Te fijas? Es en el contexto de sufrimiento por causa del nombre de Cristo. Ahora mira, aquí viene lo que quiero hacer notar. Versículo 29. Pregunta Jesús: ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Esta es una pregunta retórica. Jesús no está esperando que le respondan. La gente sabía eso. 2 gorriones, 2 pajaritos, una monedita, una pequeña cantidad de dinero. Algunos comentaristas dicen que esos gorriones, esos pajaritos, eran la comida de los pobres. Bien económica, bien barata. Otra vez, versículo 29. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, oigan, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. ¿Te fijas? Dios es soberano. Versículo 30. En cuanto a ustedes, ¿te fijas? Ya no está hablando Jesús de pajaritos, ahora se dirige a nosotros. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. ¿Te fijas? Amén. Amén. Ustedes son más valiosos que una bandada de pajaritos. Oh, mi hermano, mi hermana, Dios es soberano. Y toda tu vida está en sus manos. Y tu vida para Él es bien valiosa. Ahora, como dice el pasaje paralelo de esto, si no me equivoco, si Dios cuida de los pájaros, ¿no crees que Dios puede cuidar de ti? ¿No crees que Dios conoce la situación en la que estás? ¿No crees que Dios sabe cómo te sientes? ¿No crees que Dios conoce tu temor? Lo sabe, Él es soberano. Lo sabe. Así que en medio del sufrimiento, recuerda que Dios es soberano. Y eso, junto con lo que hemos visto, nos va a guardar, nos va a ayudar a estar firmes y nos va a guardar de tener una actitud pecaminosa en contra de Dios. Una cosa más, en medio del sufrimiento, cultiva el contentamiento. Repito, en medio del sufrimiento, cultiva el contentamiento. Alégrate. Yo sé que esto no es fácil, yo sé que esto se dice fácil, pero se puede. En medio del sufrimiento, alégrate y cultiva el contentamiento. Y cuando digo cultiva, me refiero a que tenemos que trabajar. El contentamiento se tiene que trabajar. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo cuando recibió aquella ofrenda de algunos hermanos de otra iglesia? Pablo les escribe a los filipenses y les dice: le doy gracias a Dios porque ustedes han retomado su cuidado de mí. Ellos le habían enviado una ofrenda en especia al apóstol Pablo. Y Pablo se toma el tiempo de decirles:
No lo digo porque tenga necesidad o porque tenga escasez. Pues dice él, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Te fijas? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir con abundancia y sé vivir en necesidad. Hermanos, el contentamiento se puede lograr, pero para eso hay que trabajar. El contentamiento se aprende, pero se puede. Podemos vivir contentos y alegres en medio del sufrimiento. ¿Y sabes cuál es la clave? Lo que dice el apóstol Pablo en ese pasaje que estoy citando. Porque después de que les dice eso, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé vivir con abundancia. Después de eso, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te fijas? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Podemos, si estamos en Cristo, podemos experimentar contentamiento y gozo aún en medio del sufrimiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cultiva el contentamiento. Y esto ya no lo leí, pero esto lo vemos allá en Hechos también, Hechos capítulo 5, versículo 41, después de que nuevamente los líderes arrestaron a los apóstoles, los metieron a la cárcel, los dejaron en libertad, sí, pero antes de dejarlos en libertad los azotaron. Después de eso, dice en el capítulo 5, versículo 41, los apóstoles salieron del concilio supremo, ¿cómo? Con alegría, con alegría. Los acababan de azotar. Los habían tenido presos y salieron del Concilio Supremo con alegría. Pero aquí viene la clave también. ¿Dice por qué? Porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Hermano, hermana, en medio del sufrimiento cultiva el contentamiento. El Señor Jesús, allá en las bienaventuranzas, dice, hablando de esto, Él dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Te fijas? En medio del sufrimiento por mi causa, ustedes son bienaventurados. Es lo que dice Jesús. Y luego enseguida dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Te fijas? Gózate en medio del sufrimiento, porque te espera en el cielo un galardón grande, grande. Porque los sufrimientos que estás atravesando aquí en este mundo no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alégrate en medio del sufrimiento. Cultiva el contentamiento en medio del sufrimiento. El apóstol Pablo dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El autor de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Te fijas? Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué tienes ahora? ¿Qué tienes? Conténtate con eso. Conténtate. Conténtate. Sí, yo no sé qué es lo que tienes. Y a lo mejor tú estás pensando, ay, pastor, si usted supiera cómo estoy. No, yo no sé cómo estás. Pero la Biblia nos llama a contentarnos con lo que tenemos. Conténtate con lo que tienes. Vamos terminando y quiero conectar esto que estamos viendo con lo que vamos a hacer enseguida, con la cena del Señor. Porque vimos ya algunos principios que nos van a ayudar a la hora de enfrentar el sufrimiento. Rápidamente los menciono. Número 1, obedece a Dios. Número 2, no te apartes de la comunión de la iglesia. Número 3, ora. Número 4, recuerda la palabra de Dios. Número 5, recuerda que Dios es soberano. Número 6, cultiva el contentamiento. Y aquí viene el último y más importante.
sigue el ejemplo de Cristo. En medio del sufrimiento, sigue el ejemplo de Cristo. Pónganse de pie y vamos a leer unos versículos de la Biblia. Y insisto, esto es ya como preparación para la cena del Señor. En la primera carta de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 18. Versículo 18, 2, 18. Primera de Pedro 2, 18. Ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Por cierto, te recomiendo, o más bien te encargo que leas la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. ¿Ah? Y te vas a ver que lo que él le dice a aquellos creyentes en aquel tiempo, Pedro se los está diciendo a creyentes que están en medio de una situación, ¿sabes de qué? De sufrimiento. Y aquí se dirige a los esclavos. Versículo 19. Pues Dios, mira, esto es bien interesante y hermoso también. 19. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. ¿Te fijas? ¿Ah? Lo que Pedro les está diciendo a los esclavos es: obedezcan a Dios en esto, sométanse a sus amos, aunque sean amos gruñones, aunque sean amos que no los tratan como ustedes quisieran, sométense a ellos y obedézcanlos, pero eso les va a traer sufrimiento. Ahora, esa es la voluntad de Dios. Versículo 20. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. ¿Entiendes? O sea, ¿qué mérito tiene si te tratan mal porque tú primero hiciste mal? Eso no tiene ningún mérito. Pero, dice la segunda parte del versículo 20, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. ¿Te fijas? Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Ahí está. Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Hermanos, más claro ni el agua. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Dios nos llama a hacer lo bueno, aunque eso signifique que haciendo lo bueno vamos a sufrir. Cristo es nuestro ejemplo y nosotros debemos seguir nuestros pasos. Si tú sigues leyendo, vas a llegar al capítulo 3. Y del capítulo 3, en los primeros versículos, el apóstol Pedro se dirige, ¿sabes a quién? A las esposas. Esposas, sométanse a sus maridos. Ojo, que sigue hablando en el contexto del sufrimiento. Haz lo bueno allí en tu relación matrimonial. Sigue el ejemplo de Cristo. Haz lo bueno, esa es la voluntad de Dios para ti en tu matrimonio, aunque eso implique que tengas que sufrir. Esposo, trata a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, aunque eso implique que tengas que sufrir. Y en el versículo 8, capítulo 3, versículo 8, mira cómo dice: porque no solo se dirige a las esposas y a los esposos o a los esclavos. En el versículo 8 dice claramente: por último, ¿quiénes? Todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de un buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte.
Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Vamos a brincarnos al 13. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero, aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen, ni tengan miedo a las amenazas. ¿Se fijan? Vamos a brincarnos al 18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarnos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y antes de esto, miren cómo dice el versículo 17, recuerden que es mejor sufrir, ¿por qué?